Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de entrevistas con personas como tú, como yo, que un día se animaron a hacer un gran evento virtual. Hoy tenemos con nosotros a Jocelyn Quinteros. Jocelyn hizo un evento virtual muy relacionado con su tema, con su pasión, con su misión en la vida, y ella nos va a hablar de ese evento virtual y de lo que significó para ella y para su negocio. Bienvenida, Jocelyn. Hola Fabiana, súper contenta de estar aquí contigo y pues bueno, compartir estos tras bastidores de estas experiencias tan maravillosas. Genial. Para la gente que no te conozca, que espero que sea muy poca, porque eres bien conocida en el mundo virtual, cuéntanos un poquito quién es Jocelyn Quinteros y cuál fue ese gran evento virtual eh, que hizo un antes y un después en su vida. Bueno, mi nombre es Jocelyn Quintero, como ya lo dijiste. Yo soy especialista en neurofinanzas, vivo en Bélgica desde hace 8 años, nacida en Venezuela. Y pues bueno, mi pasión siempre ha estado asociada con temáticas relacionadas inicialmente con la parte financiera, luego con esquemas de riqueza y todo lo que trasciende en otras instancias, lo que tiene que ver con exactamente este tema, finanzas, dinero, riqueza, ¿no? Y pues bueno, en medio de todo esto, además, desde hace 3 años, casi 4 años, tengo una revista que se llama Armonía F, y en Armonía F nos dedicamos nosotros a decantar, a decodificar todos estos elementos de riqueza, sobre todo en aquellas personas que inicialmente parecieran no tener directamente una mentalidad racional para llevar el tema financiero, pero que cuando yo desde mi perspectiva como asesor financiero veo la manera como esta persona se relaciona con el dinero, realmente me permite llegar a ese punto que para mucha gente es un mito, que lo que yo hago por amor es una cosa y lo que yo hago por dinero es otra. Entonces, en general ese ha sido este camino que le llamamos armonía financiera, donde nosotros aprendemos a diferenciar las situaciones que tenemos a nivel material con la esencia de quienes somos, según mi filosofía, ricos, inconscientes, que vinimos a este camino a hacerlo cada vez más consciente. Entonces, bueno, a partir de aquí llega la oportunidad de hacer una cumbre. Ya yo había tenido experiencia haciendo eventos, pero eran eventos presenciales. Inicialmente hace muchos años atrás, hace como 5 años atrás, hice una cumbre, o por lo menos un conato, un intento de cumbre virtual, bajo otras circunstancias y de otra manera, que no fue exactamente tan sencilla, tanto en convocar a las personas como en llevarla a cabo. Y además también yo había ya tenido hace como 3 años un evento presencial con un presupuesto pues bastante alto y ya era para mí como que la hora de hacer lo que ya yo sabía que dentro de Armonía F, porque ya éramos una comunidad, ahora sí presentarlo al mundo como algo mucho más estructurado y obviamente dentro de todo esto trabajar con quienes habían ya formado parte de nuestras revistas, nuestras portadas, y además de eso, eh, con quienes nosotros pues estábamos ya alineados porque ya habíamos investigado mucho acerca de ese estado de coherencia en el tema de la forma como desde lo espiritual colaboran con los demás, es decir, dan a manos llenas, pero también viven con tranquilidad, y eso creo que ha sido un mito, era para mí un mito a romper en el mundo del desarrollo, en este caso el desarrollo espiritual, del desarrollo personal en general. Y se Gen- llamó la Cumbre Virtual de Riqueza Consciente. Exactamente, la gran cumbre virtual de riqueza consciente. Entonces, ¿qué fue, si lo puedes destilar, qué fue concretamente lo que te llevó a hacer un evento virtual? ¿Qué te atrajo del formato, de las posibilidades? Dímelo tú, cuéntamelo tú. Bueno, mis experiencias anteriores habían sido para mí un punto de partida muy importante porque ya yo sabía lo que no funcionaba o sabía los riesgos a otros niveles, riesgos logísticos, riesgos financieros que podías tener. Entonces, el estar en primer lugar, retomar toda esa experiencia y decidir hacerlo diferente, eso por un lado, es decir, no vencerme, no dejarme, no rendirme dentro de este proceso que yo sabía que funcionaba. Y además de eso,
el ver cómo existía una metodología, que en este caso fue la que tú nos presentas, una metodología que definitivamente cubría o nos prevenía de todos esos errores que ya yo había visto suceder. Entonces, además de eso, ver cómo personas, porque en mi caso ya yo contactaba especialistas de temáticas, pero el ver cómo una persona de cero, de ser solo un seguidor más, podía realmente empoderarse y tomar la batuta a una actividad de liderazgo, una acción de liderazgo que los hiciera definitivamente ser puente entre eso que ellos creían y estas personas que eran como los voceros de esta filosofía. Es decir, ver inclusive a tu propia gente hacerlo. Generalmente yo no tomo una decisión a la primera, es decir, soy, bueno, como buena financiera soy, soy bastante analítica para tomar las decisiones. Sí. Y una cosa interesante para mí fue ver cómo en otros esto se llevaba a cabo, es decir, ver el antes, cómo sucedía y el después, e ir preguntándole a cada una de las personas. He tenido además la suerte, y eso te lo agradezco enormemente, de que no solamente he visto las cumbres desde quien lo hace, sino también desde quien lo patrocina, es decir, nosotros como patrocinantes de medio para cumbres, y además como invitada. Entonces puedo ver incluso ver compasivamente, muy amorosamente, los nervios de quien es la primera vez que lo hace, ¿no? Entonces, para mí yo digo que yo estaba en una posición privilegiada porque me permitía ver realmente a 360 grados todo el proceso de la cumbre. Y ahí fue entonces cuando dije, bueno, no solamente voy a entrar a hacer la cumbre en manos de Fabiana, porque habían otras personas que también estaban promoviendo el tema de cumbres o especialistas en temáticas de cumbre, pero hay algo que yo identifiqué muchísimo en ti desde el primer día y es la profesionalidad con la que se hace. Y eso está muy alineado con los valores dentro de lo que nosotros hacemos en Armonía F. Entonces, bueno, a partir de allí, pues nosotros decidimos pues que íbamos a hacer la primera cumbre virtual de riqueza consciente y además que lo íbamos a hacer contigo. Pero ya habíamos analizado bastante. Así que para los que son analíticos, creo que este puede ser un muy buen ejemplo de inclusive a los analíticos podemos dar el paso. Genial. Jocelyn, tú eres una persona con muchísima experiencia ya en el mundo virtual, has hecho muchísimas entrevistas antes de la cumbre, pero aún así, ¿cuál fue el proceso de crecimiento personal que te permitió hacer un evento virtual? Fíjate, en mi caso, bueno, fue darme cuenta en este proceso de crecimiento personal el valor de la coherencia. El darme cuenta de todo el abanico de especialistas que pueden haber dentro de una temática y poder además aprender a diferenciar no solamente lo que se ve por fuera o lo que es visible ante los demás, sino también toda la parte de atrás. Eso creo que también me ayudó mucho y me permitió estar nuevamente en los pasos, en el tras bastidores, perdón, sentada como aprendiz. Ujú. Volver otra vez a ver con otros ojos lo que siempre he estado leyendo y estudiando. Y además, como yo de niña siempre he sido muy buena armando rompecabezas, entonces ir viendo como las piezas de cosas que yo he ido aprendiendo, he ido descubriendo en otras áreas, pues en una conversación encajan perfectamente. Y entonces creo que eso también me ha ayudado mucho a, a comprender de que en realidad tú eres un medio a través del cual todo fluye. No se trata de ti. Muchas veces pensamos que es que yo, claro, porque tengo que grabar un video, tengo que tener una foto, lo que sea, pero en realidad al final es volver otra vez a ese punto humilde en que tú sabes que solo eres un medio a través del cual todo lo demás fluye. Wow, me encanta, me encanta. Cuéntanos un poquito cómo impactó tu negocio, porque tú, a diferencia de muchos de mis estudiantes, de mis alumnos, de las personas que han trabajado conmigo, ya tenías un negocio establecido, muy bien establecido, y entonces, para una persona como tú, ¿qué ha significado un evento virtual de éxito? Mira, un evento virtual dentro de toda la estrategia, dentro de lo que es Armonía F, pues ha significado el estabilizar algo que antes no lo habíamos tenido tan en orden, probablemente,
es el poder tener un flujo de caja a largo plazo, a mediano plazo, no a largo plazo, pero sí a mediano plazo. Es decir, saber que los próximos 3, 6 meses de costos de todo el proyecto están estables. Antes era mucho dependíamos de una sola cosa o de dos cosas para mantener los costos. Era como un flujo, ¿no? O sea, era como una curva que subía y bajaba. A mí eso no me generaba problema porque voy entrenada con esto, pero en realidad sí era como, bueno, ya era hora de hacer dos cosas. En primer lugar, darle una visibilidad al máximo de todo lo que ya nosotros estábamos haciendo y que ya sabíamos que funcionaba, es decir, no nos estábamos inventando nada. Y lo otro era también el darle una estabilidad al flujo de caja a mediano plazo. Entonces, evidentemente, esas dos cosas nos permitieron hacer posible situaciones como, por ejemplo, la migración de una de nuestras chicas del equipo que vivía en Venezuela y quería migrar, y pues nosotros en Armonía F pudimos cobijarla, darle el ticket de avión para que pudiera irse a vivir a donde quisiera y que pudiera comenzar en donde lo eligió. Entonces creo que ese tipo de cosas, yo que siempre he estado con la temática de el dinero no puede ser lo principal en tu vida, pero sí veo que cuando tú pones las cosas en orden, el dinero siempre va a venir a sostener aquello que son tus valores. En este caso, bueno, el exponenciar, el darle la posibilidad a que una de nuestras chicas del equipo pues decidiera migrar, para mí ha sido el mayor de los regalos. Wow, qué bonito, qué bonito. Quiero preguntarte, dentro de toda la vorágine que es hacer un evento virtual, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades con las que te encontraste y que tuviste que sortear? Alguna de las tantas o de las muchas. Creo que una de las primeras que tuve que sortear fue la necesidad de que todo estuviera perfecto para poder empezar, que esa suele ser, bueno, la gente que somos analítica, nuestro mal es la parálisis por análisis. El finalmente decir, bueno, mira, esto va andando y no tiene que estar perfecto, pero va a ser nuestra primera mejor versión de todo lo que estamos haciendo. Eso fue en primer lugar, y lo segundo fue gestionar unas agendas de día y de noche, porque además la cumbre era en español, es decir, es para el público hispano, y las diferencias horarias que yo puedo tener pueden ser muy grandes estando yo en Bélgica. Yo llegué a tener entrevistas a las 3 de la madrugada, hora mía. Entonces, para eso, obviamente, yo a la 1:30 maquillándome y arreglándome para hacer una entrevista, y además tener esa misma energía como que si fueran las 8 de la mañana. Realmente creo que esa fue una de las cosas, ¿no? Pero a la vez también es la alegría de saber de que de la misma manera como tú estás recibiendo esta información y estamos grabando esta entrevista o esta participación, esta ponencia, de esa misma manera la vas a dar. Entonces, también es la satisfacción de saber de que aunque sean las 3 de la madrugada y yo esté durmiendo, igual las personas van a poder seguir durante esos días, van a estar aprendiendo. Entonces, cuando lo ves desde esa misma perspectiva, tú dices, en realidad soy solo yo quien está hasta las 3 de la madrugada. Pero en realidad el efecto de esto es que miles de personas van a recibir esta información mientras yo estoy durmiendo, mientras yo estoy descansando. Ese es el regalo. Genial. Bueno, quiero hacer un inciso de contarle a la gente que no se asusten, que no tienen que estar hasta las 3 de la madrugada para hacer una entrevista. Les cuento mi experiencia personal con mis 3 eventos virtuales. Yo, por cómo tengo diseñado mi día, elijo un horario específico durante el día, que son mis tardes, y grabo con todas las personas del mundo entero, porque tengo gente de todo el mundo, por las tardes. Entonces, encuentro la manera, me imagino que lo tuyo ha sido puntual, Jocelyn, pero yo siempre encuentro la manera. Caso, y el otro fue una grabación a las 11 de la noche. Claro, claro, claro. Y yo sí debo decir que he tenido grabaciones a las 11 de la noche. Fue una grabación, de hecho, con Mabel Katz, que tuvimos problemas y terminamos a la 1 de la mañana. Eso lo tengo que confesar, pero que no es la norma, es la excepción a la norma, entonces que nadie se asuste. Quería dejarlo caer porque a lo mejor la gente está pensando en hacer un evento virtual mirándonos y pensando, ¿qué? ¿Hasta las 3 de la mañana? Déjalo, déjalo. No, 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 gente. No, sobre todo porque ahí, bueno, es que ahí también va a estar asociado con cuál es la persona.
yo tenía una agenda donde, y eso era una de las tantas cosas que hablábamos, que decía, es que yo tengo este nombre aquí y esta persona siento que tiene el mensaje más acorde. Entonces, claro, para mí era a ver, es que este módulo no lo puede hablar más nadie sino esa persona y déjame ver hasta cuándo la tengo que esperar. Entonces, generalmente, y esto sí creo que es un punto importante, el saber de que no necesitas estar hasta las 3 de la madrugada, pero saber que cada uno de los especialistas o de los expertos que tú vas invitando a la agenda de tu evento, cada uno tiene su propia agenda y muchas veces no va a coincidir tanto como tú quisieras con la tuya. Entonces, mientras te tomes el tiempo correcto para agendar las cosas, de hecho, una de las primeras cosas que siempre nos decías es cuadremos las agendas desde el primer momento para que no te llegue una semana antes de la cumbre y que la persona todavía no ha aparecido. Entonces, en mi caso, esa persona fue ese caso. Esa persona estaba de viaje, no estaba disponible y se fue pasando el tiempo, hasta que dije, o sea, es que tiene que ser hoy. Claro. Y dije, mira, o sea, dime a qué hora. Entonces, no, es que yo voy llegando como a las 9 de la noche, bueno, no importa, si yo estoy allí. Es decir, para mí era realmente yo me sentía como los periodistas como los Sí. periodistas que están buscando la entrevista de La la persona entrevista. de la conversación del trending topic. Así realmente me sentí yo. Y ese día, bueno, fue realmente, al final un regalo, porque dices, es que en realidad qué bueno que esto lo pudimos realmente grabar. Ese creo que fue para mí uno de los casos más, a ver, retadores, Sí. pero a su vez uno de los más satisfactorios, porque al final era lo que te decía, es decir, sí, yo me levanto ahorita a las 3 de la mañana, pero eso va a permitir que mientras yo esté descansando, cuando ya todo esté listo, pues yo voy a estar descansando y un montón de personas se van a estar inspirando, pero miles, o sea, entonces eso ya, para mí ya lo paga todo. Es verdad. Me encanta, lo que voy a destacar de lo que acabas de contar de esta anécdota es la actitud. Para mí, yo siempre uno de los mantras, yo tengo varios mantras, hace poquito acabo de grabar con otra alumna del programa EVE y ella me recordaba de los mantras que yo les recuerdo a ellos constantemente y uno de ellos es enamórate de tu evento virtual. Si tú no estás enamorada de tu evento virtual o enamorado de tu evento virtual y te tienes que levantar a las 3 de la mañana, bueno, a la 1:30 en mi caso sería para hacerme el pelo, maquillarme y de sentarme para hacer una entrevista a las 3 de la mañana, si tú no estás enamorada, no hay manera humana que sientas la energía, la motivación y encuentres la razón para hacerlo. Pero acuérdate cuando estabas enamorada, enamorado, en ese amor adolescente que te mantenía despierto, que no cuelga tú, no cuelga tú, no cuelga tú. Pues es más o menos lo mismo. Es sentir esa pasión, esa motivación, ese compromiso con los que estás haciendo hasta el punto que, como hizo Jocelyn, decir, ¿qué toma? ¿A las 3 de la mañana? Pues a las 3 de la mañana. No es que tengo que hacerlo, es que escojo hacerlo en bien y en pos de tener un gran evento virtual. Así que eso es una lección de vida, en realidad. Esto va más allá del evento virtual sí, del evento virtual. Es una cosa que se puede aplicar en todos los aspectos de la vida. ¿No crees, Jocelyn? De hecho, fíjate que en temáticas de desarrollo de negocios me voy dando cuenta que a veces, tal vez sea porque todavía no estamos entrenados para ejecutar, aprender a utilizar la adrenalina correctamente, porque hay gente que trabaja un montón, no tiene los resultados en su vida que está buscando o lo que sea y se siente como quemado, ¿no? Sí. Siento que eso de alguna forma es el no saber administrar la adrenalina en tu vida. Y Mm. una de las cosas que yo me di cuenta dentro de todo este proceso fue, yo pude realmente producir durante una semana, 15 días, un mes probablemente, yo tuve un mes donde produje a todo nivel más de lo que yo podía producir en un año. Wow. Entonces, eso me permitió a mí darme cuenta que en realidad cuando nosotros decimos, no, es que yo no tengo tiempo, o es que no puedo, o es que no sé, en realidad lo que estás es despreciando la energía de vida que sí tienes para poder crear. Entonces, entras en el no, el año que viene yo lo hago, cuando en realidad
a lo mejor no sabes ni siquiera si vas a estar vivo el año que viene, ¿no? Mm. Entonces, una de las cosas también que yo me puedo llevar de lección armando este evento es, bueno, el aprender a utilizar la adrenalina de la manera correcta, porque una de las cosas es que esto tiene un largo impacto con una acción muy precisa. Es decir, yo no tengo que estar todo el año en esta intensidad, no es necesario y además no es sano. Claro. Y lo otro es que es una acción de corto tiempo, pero que el impacto es realmente a largo plazo. Entonces, esto creo que también nos los tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y eso requiere que cada uno de nosotros digamos, bueno, ¿cuál es la visión? ¿A dónde voy con esto? Esto lo voy a hacer solamente porque me siento entusiasmada y sí, yo lo voy a hacer, pero a la tercera entrevista ya digo, no, es que esto ya no es para mí, o realmente estoy yo poniendo las razones correctas, es decir, cuál es el propósito real que tiene todo esto. Entonces, uno de los temas es, cuando yo lo hago pensando en mí, la motivación es a muy corto plazo. Cuando yo lo hago pensando en el otro, en realmente generar un impacto, en sembrar una semilla de la conciencia del otro que le permita, por primera vez en su vida, decidir diferente, ya te vas dando cuenta de que esto tiene un propósito que sobrepasa tus propias necesidades y te permite entonces trascender. Que creo que eso es uno, si en una palabra pudiera yo poner toda esta experiencia, es la trascendencia que puede generar un evento. Wow, me encanta. Me hace acordar cuando hacía mi propio evento virtual que la gente me decía, Fabiana, dices, wow, me encanta mucho. Es que las cosas me encantan, ¿qué voy a hacer? Y no me sale decir otra cosa porque lo que dices es tan profundo, es tan certero, da en la diana tan claramente que no me sale más que, wow, me encanta. Pero bueno, ahora tengo otra pregunta para ti que no es wow, me encanta. ¿Qué es lo mejor, lo que más te funcionó en el evento virtual? No sé, dímelo tú, que viniera mucha gente, que tuvieras más visibilidad, que, no sé, las entrevistas, dímelo tú, no lo quiero poner en tu Mira, boca. lo que mejor me funcionó dentro de todo esto fue tener una estructura de trabajo. Para mí, bueno, y esto sí viene mucho de mi trabajo anterior, yo era consultor de sistemas financieros en empresas multinacionales. Entonces, la mentalidad de crear algo a prueba de errores, no porque sea perfecto, sino porque voy identificando los elementos de calidad. Entonces yo en ese sentido sí era como que esto era una obra de arte realmente, ¿no? Y para mí el ejecutar el trabajo, yo tenía un equipo atrás que trabajaba conmigo y que también yo tenía que darle instrucciones, entonces el tiempo que tardo en darles las instrucciones, en estabilizar todas las cosas que yo hacía, bueno, eso realmente permitió que todo fluyera mucho más rápido. Mm. Ya nosotros teníamos un sistema de trabajo. Incluso todo lo que es el proceso de contactar los expertos, las primeras reuniones, es decir, seguir paso a paso la metodología que tú nos propones, pues ya es parte de ese éxito, ¿no? Y además de eso, para mí era no solamente el que yo lo tuviera que hacer, sino que además tenía que transferirlo, además ir informando al equipo, además que cada quien vaya haciendo la parte que le corresponde, porque eso iba desde que ya yo tenía el audio, el video grabado, hasta la edición, la transcripción, porque nosotros transcribíamos todo, incluso las entrevistas. Es decir, había un montón de cosas, de temas de diseño, web, todo, que obviamente si tú no tienes una estructura de trabajo, pues te vuelves un 8 en realidad. Entonces, para mí un factor de éxito muy importante es el haber definido estructura de trabajo en la medida que nosotros íbamos haciendo las cosas. Genial. ¿Qué es lo más importante, a tu modo de ver, a tener en cuenta cuando vas a hacer un evento virtual? ¿Has dado pinceladas, has dado pistas de lo que, bueno, yo las he leído así, de lo que crees tú que es lo más importante, pero hablemos concretamente de qué es? Mira, para mí lo más importante dentro de todo esto es saber que es entender que esto es una parte dentro de todo un engranaje. Esto es lo primero. No puede ser un brinco impulsivo, más bien una decisión estratégica de vida. Y Mm, esto suele pensar así como, wow.
Pero en realidad eso es lo que te permite a ti saber que realmente hasta dónde vas. Porque muchas veces si yo tengo mi visión a corto plazo, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que yo digo, mira, sabes que yo quiero renunciar a mi trabajo, por ejemplo, y yo quiero hacer un evento virtual porque yo quiero renunciar y yo quiero ser mi propio jefe. Ok, bueno, una de las primeras cosas que hay que saber es que todo negocio, para mí todo negocio va en proporción, es decir, el 30% es la operación, es decir, la aplicación de la metodología de trabajo. El otro 30% es la gestión financiera, es decir, con cuál es el presupuesto con el cual tú estás entrando. ¿Realmente estás haciendo los números o te vas a quedar en la mitad del camino porque es que pensaste que solamente hacerlo ya lo era todo? Ya. Y lo otro también es tu capacidad de promoverlo. Ujú. Por eso es importante que nosotros nos quitemos del medio porque eso te permite promoverlo con mucha más tranquilidad. Ya no se trata de un tema de que es tu evento, es que el evento ocurre a través de ti. Es decir, tú eres el punto donde se conecta todo esto, eres el hub donde coinciden una cantidad de personas con expectativas, sueños, ideas, otros con experiencias, con deseos de ayudar y deseos de contribuir, y en ese punto medio, en ese punto donde todos coinciden, estás tú. Y que si realmente tú quieres servir a manos llenas, tienes que tener esto bajo esta estructura, es decir, saber que tú tienes operaciones, finanzas y además marketing y ventas. Si tú tienes estas tres cosas en orden, vas a poder entonces crecer. Pero eso es lo otro. Si yo lo veo solamente como un sustento, y esa era una conversación que tenía yo el otro día con una persona que conoce un montón de esto, es, ¿tú estás haciendo esto por sustento o por sacar adelante un proyecto o un negocio? Porque si lo haces por sustento, pues tu visión es muy a corto plazo. Claro. Es decir, esto en sí mismo ya es un fin. Es decir, quiero hacer el evento porque el evento en sí mismo es un fin. Mm. Entonces, bueno, lo que quiero es vender porque lo que quiero es tener el dinero en la cuenta. Bueno, Ujú. eso es una vía, eso es corto plazo. Sí. La otra es una estrategia mucho más estructurada donde tú digas, mira, sabes que esta es la primera fase dentro de mi proyecto. Esta es Ujú. esta fase dentro de un esquema de planeación estratégica, donde lo que esto genere, luego yo lo voy a reinvertir en el proyecto y no me voy a descapitalizar, qué sé yo, yéndome de vacaciones o lo que sea. Que no es que esté mal, solo que Todo es tienes que válido. estar claro. Claro, tienes que estar claro. Es decir, esto va a ser un sustento, Sí. es decir, yo voy a generar el dinero y me voy a ir, perfecto, está bien. Pero después no le pidas al proyecto más de ahí, ¿por qué? Porque tú Claro, mismo no le estás dando. Y por claro, el claro. otro lado, obviamente, si esto realmente está hecho para proyectarte, para crecer y para impulsarte a largo plazo, obviamente, pues a lo mejor sí puedes sacar una parte, qué sé yo, el 10%, pero todo lo demás lo reinviertes y luego esto se te convierte en un punto de inflexión importante. Excelente, excelente. Hablemos de las entrevistas en sí, porque tú tienes una capacidad especial y una manera especial, a mi manera de ver, siendo que me entrevistaste para tu cumbre, de conducir las entrevistas. ¿Cuál era tu fórmula mágica para sacar el mejor contenido posible de cada uno de los expertos? Porque yo la experimenté, pero no la puedo definir. Entonces, como tú eres la creadora de esa fórmula mágica, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo llevas tú las entrevistas? Bueno, fíjate, para mí entrevistar a una persona es ponerme en los zapatos de quien por primera vez abre los ojos ante esta temática. Ujú. Muchas veces nosotros desarrollamos una experticia inconsciente, es Ujú. decir, sabemos un montón de las cosas al punto de que nos parecen natural y luego esto se convierte en una conversación entre expertos, Ujú. donde quien por primera vez está escuchando todo esto le va a pasar, como siempre digo, lo mismo que les pasa a los financieros cuando se encuentran entre sí mismos, que hablan entre ellos un mismo idioma, se hablan y se responden, llegan a sus propias conclusiones y quien está afuera se quedó así como que no entiende absolutamente nada. Entonces, como ya yo veo eso con mucha frecuencia en mi área profesional como financiera, obviamente, para entrar en este terreno aquí, yo siempre utilizo o una persona o un nombre o alguien que dentro de mi entorno es como la persona que tiene el menor conocimiento acerca de la temática. Ujú. Entonces es llevarlo desde ese pasito, desde ese lugar en el que está,
Y a partir de allí, entonces, acompañarlo por lo menos 1 o 2 niveles más arriba. No necesariamente tengo que llevarlo hasta el tope, pero que si al final de la entrevista tuvo claro por lo menos 2 conceptos, tiene una creencia corregida y además esto lo puede aplicar de una forma práctica en su día a día, entonces ya yo me doy por servida. Wow. Sí. Has dicho un montón de cosas y lo has dicho como si fuera cualquier cosa. Yo sí, si logro esto y esto, o sea, iluminar a esa persona, yo me doy por servida. Es Pero que tu muchas veces es está grande, en, es grandísimo. y es lo mismo, ojo, y es lo mismo que pasa cuando yo envío un email o cuando yo escribo un artículo en la revista. Es decir, yo nunca lo hago, primero nunca lo hago en función de miles, es decir, en mi cabeza nunca hay miles de personas, en mi cabeza siempre hay una persona. Y esa persona, y yo me comprometo a guiar a esa persona hasta el siguiente paso. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí mi libro de Semillas de Riqueza, yo lo hice pensando en todas las cosas. Si cuando yo tenía 5 años y mi mamá tenía 40, mi mamá se hubiese conseguido una amiga que fuera como yo, ¿qué le habría dicho esa amiga a ella para que ella tomara mejores decisiones? O por lo menos decisiones menos impulsivas y un Mm, poco más conscientes, ¿ok? mm, Entonces se hubiese cargado, hubiese tenido un montón de sufrimiento menos, se hubiese preocupado mucho menos. Entonces quitar esa carga es lo que hace que cada vez que yo escribo, entrevisto, entonces siempre lo hago desde ese punto de vista, que por eso te digo, al final también es un trabajo de humildad enorme, claro. porque implica decir, bueno, a partir de este momento yo me deshago temporalmente de todo lo que sé y entro en hoja en blanco a esta discusión. Y entro siendo el puente entre esa persona que en este momento está preocupada, que tiene una deuda, que está angustiada, que toda su vida ha sentido que ha sido, en el caso de la cumbre nuestra, que toda la vida se ha sido identificado como pobre, es decir, cómo lo ayudo a que por lo menos salga de esa identidad que lo limita. Entonces, pues bueno, ahí era parte de lo que, de, lo, de la manera como voy guiando la entrevista. Me encanta, me encanta. Cuéntanos de algo divertido que te haya pasado mientras has hecho tu cumbre. ¿Alguna anécdota? Bueno, tampoco tiene que ser divertida, pero alguna anécdota especial, además de levantarte a las 3 de la mañana para entrevistar a alguien. ¿Qué más extraño ha pasado en tu Fíjate, mundo virtual? nosotros teníamos el sistema de trabajo y en medio de todo esto, nosotros habíamos tenido en la cumbre, teníamos como las fechas, pero resulta que el sistema con el cual se iban montando los videos y se ponían disponibles, como la cumbre entró en un cambio de fecha de mes, resulta que justamente cuando el reloj cambió de mes, es como que el sistema se volvió como loco y de repente a las 2 de la madrugada mía, eran como, no sé, como las 8 de la noche, 7, 8, al otro lado en Latinoamérica, Ujú. pues resulta que ese cambio hizo que todos los videos se bloquearan. Y eran las 2 de la madrugada. Lo bueno es que yo estaba despierta, lo bueno es que vi el primer mensaje que llegó y de repente llegaron como 200. ¡Wow! En menos de 3 minutos llegaron como 200 correos, todo el mundo no se ve, no se ve, no se ve. Está la gente que evidentemente se victimiza, Madre mía. la gente que se victimiza rapidísimo y dice, esto es una estafa, lo que querían era quitarme los datos, no sé qué más. Es decir, cada quien arma su propia novela, pero en realidad yo estaba como que, oh, ok, esto hay que corregirlo y contar además con quien me sostuviera técnicamente en esto, que lo pudiera, pasarle un mensaje a las 2 de la madrugada y decirle, los videos no están apareciendo y que en menos de 10 minutos esta persona lo resolviera, fue así como que, wow. O sea, es en realidad, me llevó de nuevo a cuando yo era consultor en estas empresas multinacionales, que pasa lo mismo. Por eso yo siempre he considerado que todos somos multinacionales en potencia, porque en realidad ahorita el impacto que tiene cada ser humano trasciende usos horarios, trasciende países, trasciende economías, trasciende un montón de cosas. Y eso implica que también eso nos da poder y responsabilidad. Entonces, volví nuevamente yo a mis épocas cuando implementábamos sistemas financieros y por alguna otra razón el día justo del cierre
el sistema se trancaba y tenía yo que salir a la hora que sea a atender un usuario que estaba histérico. Entonces, me llevó nuevamente a ese punto y además también lo agradecí porque también era parte de mi evolución, darme cuenta de que nunca dejé de ser la consultora de proyectos de envergadura, pero que ahora el proyecto está en casa. Es decir, en realidad lo puedo resolver yo a mi estilo, de mi manera y hacerlo desde la paz. Porque, bueno, no tengo un jefe que me cae encima o que me llama, pero, pero esa conexión, ¿sabes? Con tu gente y darte cuenta de, bueno, además el impacto que esto genera, porque cuando todo funciona perfecto, tú ni cuenta te das el impacto que tiene. Pero basta que un video no aparezca en 2 minutos y que te lleguen 200, 300 correos en menos de 3 minutos y dices, wow, el impacto que esto está teniendo es impresionante. Y lo agradece. Es decir, yo ahí lo primero que dije fue, gracias, de verdad estoy agradecida por esta experiencia porque me hace consciente de que cada minuto hay cientos de personas que están aprovechando esta información. Wow, genial. Y un error que, además de ese, que es anécdota barra error, pero algún otro que le diría a la gente, ni se les ocurra hacer esto porque no funciona. ¿Te puedes pensar en algo así? Bueno, a ver, algo que yo haya visto que sea como un error, probablemente el dejar entrevistas muy cercas. Mm, Eh, a mí me tocó editar un video el día antes y literalmente en ese día pasar toda la noche renderizando el video y además el computador estaba recalentado porque pasaba yo todo el día, si en realidad eso es, cuando tú estás atendiendo esto, tú estás, inclusive aunque quisieras dormir, pues no duermes, es mentira. Durante los días del evento. Haciéndolo ya es otra cosa, así vas más tranquilo, pero el estar allí al pie del cañón atendiendo a la gente, o sea, aunque quisieras dormir, no duermes. Entonces, una de las cosas que me pasó fue un video que tuve que editar el día antes. Entonces era muy interesante porque yo no sé, lo empecé a renderizar a las 2, pero tardaba muchísimo porque lo había hecho en alto, ¿cómo es que? En alta resolución y tardaba muchísimo. Mi computadora no es de las últimas, desde tengo como 5 años con esta computadora. Además se me recalentaba, entonces llegaba un momento en que se me apagaba y después tenía que reiniciarla nuevamente 2 horas más otra vez a ver si renderizaba. Al final terminé yo teniendo listo el video probablemente 30 minutos antes de la hora en que ya los de aquí en España a las 7 de la mañana ya estarían viendo el video. Yo terminé a las wow, 6:30. madre mía. Entonces, si hay algo que se pueden llevar, gente linda, es no dejen videos para el último momento. Es un muy buen consejo, de verdad, Muy uno de los riesgoso. mejores que puedes dar entre todos los que has dado ya. Bueno, Jocelyn, me ha encantado estar aquí contigo. No sé si quieres dejar a nuestra audiencia con algún mensaje especial acerca de los eventos virtuales, qué les aconsejas, que se animen, que no se animen, qué tienen que hacer. Mira, yo he pasado, como les decía, yo he pasado por eventos virtuales totalmente fallidos, porque la primera vez que lo hice en vivo. Era la metodología que yo conocía en ese momento, estaba yo iniciándome en el mundo de la tecnología. Tenía yo que saber un montón de cosas relacionadas con códigos, además convocar a la persona justo a la hora en que iba a salir. Era muy divertido para la gente el que el evento fuera en vivo y además que todos estuvieran ahí, pero también fue muy estresante y además en la mínima que el internet falló, pues se cayó todo el sistema y la gente no hubo manera de rescatarlo. Es Ay, decir, ay. yo vengo de eso. También vengo de un entorno donde para invitar a una sola persona a un evento tienes que tener un presupuesto enorme que puede superar fácilmente los 5,000, 7,000, 10,000 dólares Wow. solo para tener una persona en un entorno donde no hay más, no llega a haber ni 200 personas en sala y todo el estrés que eso representa. Wow. Y y pues luego de haber estado en esos dos lugares y ver, el haber seguido la metodología, el haber estado allí, el estar consciente del impacto que esto tenía, y evidentemente sí, el que sea sostenible, es decir, que inclusive el haber tomado el riesgo y el recibir que esto tuviera su rendimiento y que permitiera, además no solamente el impacto que le generó a la gente,
que compró porque quedaron impactados y decía, es que yo tengo que estudiar esto todo un año. Además, el impacto que eso generó a mi equipo de trabajo y la tranquilidad con la que me permite a mí ahora seguir sirviendo a manos llenas, pero ya teniendo un flujo de caja súper estable. Pues definitivamente te puedo decir que, o sea, no se lo piensen tanto. Véanlo como un punto de inflexión, es decir, un punto que les va a cambiar la tendencia, lo que ustedes hagan a partir de este momento, les va a cambiar inclusive sus propios patrones de autoidentidad dentro del proceso. Wow. Se van a conseguir con personas impresionantemente colaboradoras. Yo los he tenido hasta en mi casa, imagínate, de pensar de que en algún momento a mí me gustaría conocer, a decir, ah, bueno, mira, fulano está en mi casa. Wow. Creo que ese tipo de magia y ese tipo de cosas, como siempre digo, son cosas que el dinero no compra. Son experiencias que te llevas para el resto de tu vida y que te ayudan a replantearte a ti en realidad cuál es tu propósito y tu misión de vida en este mundo. Y cuando eso entra en alineación contigo y cuando tú te empiezas a mover, te mueves con mucha más confianza, aprendes a equivocarte, que eso es muy importante dentro de este proceso, de esta cultura donde equivocarse está mal. Y además te vas dando cuenta inclusive que, como siempre le digo a mis alumnos, que dentro de ti hay mucho más, es decir, que hay mucho más de lo que tú estás pensando, mucho más de lo que te estás creyendo y mucho más de los que te conocen dicen, o lo que creen conocerte, dicen que tú eres. Entonces te vas descubriendo un montón de oportunidades y, como siempre digo, terminas siendo una multinacional en potencia. Wow. ¿Para qué agregar más a lo que acabas de decir? Has concluido en un punto perfecto, exacto, como tiene que ser. Y te agradezco un montón que estés aquí, que hayas compartido tu experiencia con todos nosotros. También te agradezco un montón que en su momento confiaras en el sistema, en mí, que vinieras a mi primer evento virtual de invitada, porque la gente no sabe esto, pero nosotros nos conocimos cuando yo te invité a mi evento virtual Abundancia Digital, que en realidad fue mi tercer evento virtual, el segundo para el mundo hispano, y a partir de ahí hemos establecido esta relación de amistad y de colaboración, así que esa confianza que pusiste en mí ha hecho posible todo esto y que estés aquí, y aprovecho esta oportunidad para agradecértelo y decirle a la gente que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por vernos, por seguirnos y que le hagan caso a Jocelyn y que se animen a hacer un evento virtual. Jocelyn, te mando Sí, un abrazo fuerte, fuerte. Despídete y si quieres. a ti también, Fabiana, siempre el mismo cariño y de verdad muchas gracias por todo el impacto que has hecho. No tienes idea de la cantidad de personas que me dicen, ah, sí, es que yo vi la cumbre esta o vi la cumbre aquella, o wow, aprendí esto o aprendí lo otro. Yo misma he estado en cumbres como asistente, no como ponente, donde el nivel de aprendizaje es impresionante. A veces pensamos que tú tienes que ver con una área específica, no sé, en este caso desarrollo personal. Las de neurociencia que yo he visto me han dejado realmente impactada. Entonces, contribuir al conocimiento inclusive de aquel que está en el lugar más remoto, donde inclusive para moverse hasta la ciudad le cuesta, y que esa persona ya donde está, que hasta ahora se sentía aislada y se sentía sola, ya se siente parte de un contexto que lo supera a nivel geográfico, pues es un regalo. De verdad, muchísimas gracias, Fabiana, porque tu misión es noble, es poderosa y es cada vez más expansiva. Gracias, gracias por recordármelo. Un abrazo fuerte a todos y nos seguimos viendo. Chao, chao.